Vamos a tener esto en mente y les voy a seguir contando un poco cómo el Señor fue obrando en la semana. El jueves pasado, en esta meditación que estaba teniendo para ver qué es lo que podía compartirles el día de hoy, mi hijo Benjamín, el más chiquito de la familia, compartió con los varones acerca de su lectura, de la lectura que él había tenido, y citó un pasaje que me hizo todavía meditar mucho más. Y yo, como venía pensando acerca de la predicación de este domingo previo a la celebración de la Navidad, yo decía, como que mi hijo me dio una ayuda para poder preparar. Y el pasaje que él compartió era el pasaje de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Él leyó un poco más, pero es el contexto cuando Josué ya estaba en su vejez e iba a morir o murió. Y luego también los ancianos que con él estaban, los que habían visto la obra de Dios, también habían muerto. Y en Jueces capítulo 2, versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea que también murieron esa gente, esas personas, esa generación que estuvo con Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y mientras hablábamos con los hermanos, veíamos cómo de alguna manera meditábamos en esto el jueves pasado, cómo estos hombres habían descuidado lo que Dios incluso les había dicho en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, decía él, Dios hablándole al pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y resulta que una vez muerto estos ancianos y una vez muerto Josué, los padres y los ancianos de ese pueblo tuvieron un rol que no cumplieron. Porque nos preguntábamos, ¿cómo puede ser que haya una generación que no haya conocido acerca de lo que Dios hizo? ¿Qué pasó ahí? A pesar de la advertencia, mis hermanos, este pueblo se había olvidado de Dios y habían dejado de contar con sus hijos la maravillosa obra de Dios que había hecho para con el pueblo. No hay otra forma. Dejaron de contar, dejaron de hablarle a sus hijos, dejaron de pasar a sus hijos a través de la boca, de contarles lo que Dios había hecho. Pero si no lo contaban, es porque tampoco lo estaban recordando. Entonces eso me llevó a pensar en nuestros días. ¿Cuántas generaciones hoy en día dan por sentado que la Navidad, por ejemplo, es sinónimo de regalos? El árbol de pino es un pino que se convierte y se transforma en el árbol de Navidad. Las luces, el pan dulce, la sidra, las cenas familiares, etcétera, es lo que para muchos es la Navidad. Es más, si nos paramos como los vigilantes que están en la puerta de los supermercados, viste que hoy entramos al supermercado y te toman la temperatura, te toman los datos. Si nos pararíamos en un supermercado, no voy a decirlo del supermercado para no mandarlos al frente a los hermanos que trabajan en el supermercado, pero si nos paráramos ahí en un supermercado y agarramos una hoja y una lapicera y empezamos a hacer una encuesta a toda persona que entre, ya sea grande o niños, mis hermanos, yo les aseguro que vamos a llegar a la conclusión que toda la gente que entra, con todo lo que tiene a su alrededor, saben más de una persona que ni siquiera existe, y con esto no estoy arruinando la ilusión de los niños, hermanos, hablen la verdad a sus hijos, pero ellos saben más de un personaje inexistente que es Papá Noel, saben más de él que de Jesús. Saben más del arbolito y de cómo de decorarlo que lo que Dios hizo por el pueblo. ¿Quieren probar? Pidan permiso ahí a los hermanos a ver si nos dejan hacer esa encuesta, pero yo estoy casi seguro de que si empezamos a hacer una encuesta, la gente van a saber más acerca de cualquier cosa de lo que se relaciona con Navidad
pero menos de lo que Dios hizo por el pueblo. Entonces eso me llevaba a pensar, hubo una generación entera que no conoció de la obra de Dios. Ahí afuera hay generaciones enteras que conocen de una supuesta Navidad, pero ignoran de lo que verdaderamente significa la Navidad. Entonces pensaba, ¿nosotros realmente necesitamos lo que ahí afuera nos ofrecen para nosotros celebrar la Navidad? ¿Realmente lo necesitamos? Y no estoy hablando, o sea, va más allá, esta pregunta va más allá de que si es la fecha o no es la fecha, o que si debemos celebrarla o no debemos celebrarla, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Va más allá de esto. ¿Qué nosotros podemos tomar de lo que hoy en día la gente relaciona como algo común acerca de la Navidad y nosotros podamos tomar algo de ahí afuera y decir, esto me va a servir para hablar de la verdadera Navidad? ¿Qué de todo lo que está ahí afuera nos puede dar un indicio de lo que es la verdadera Navidad? Y si lo pensamos bien, hermanos, vamos a concluir que incluso aquello que parece inofensivo se puede convertir en una distracción y una pérdida de tiempo. Analícenlo y van a ver que por ahí estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo preguntas en cosas que ni siquiera tienen sentido. Entonces lo que debemos preguntarnos es, ¿qué necesitamos hacer para contarle a la siguiente generación lo que es verdaderamente la Navidad? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo nosotros podemos contarle a la siguiente generación qué es la Navidad? ¿Qué vamos a usar de allá afuera? ¿Necesitamos usar algo de allá afuera, lo que el mundo ofrece, o qué es lo que nosotros debemos contarle? Para contarle, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos una Biblia que nos ayuda a recordar. Este pueblo dejó de recordar la obra de Dios. Necesitamos recordar. Este pueblo había dejado de contar. Como les dije, para contar, yo tengo que recordar. Viste que llegamos a una edad que ahora a veces mi familia me dice, ya estás viejo, porque empiezo a contar anécdotas de mi casa o las cosas que pasan. Pero, ¿por qué contamos? Porque recordamos. Este pueblo dejó de meditar en Dios, dejó de escuchar a Dios. Ese pueblo había dejado de pensar y recordar a Dios y de tal forma habían dejado a Dios que ya no contaban a sus hijos lo que Dios había hecho. Entonces, mis hermanos, cuando llegan estas fechas, lo que nosotros necesitamos hacer y tememos transmitir a la siguiente generación es la obra extraordinaria que Dios hizo por cada uno de nosotros. Porque si podemos recordar, podremos contar. Es por eso que he titulado esta predicación Recordando la obra de nuestro Dios. Y yo pensaba, yo creo que todos en la iglesia deben saber esto, pero no demos por sentado. Es más, aunque lo sepan, debemos recordarlo. Debemos recordar la obra de nuestro Dios para poder contar en estas fechas a nuestros hijos o a los que nos rodean lo que verdaderamente nosotros podemos llegar a celebrar si celebramos lo que es la Navidad. Entonces, para refrescar la memoria, hermanos, obviamente, como decía una hermana, debemos ir ¿a dónde? A la Biblia. Pues ahí es donde nosotros vamos a encontrar el registro de la maravillosa obra de nuestro Dios. Entonces, para ir a este registro, yo debo empezar desde el principio. No voy a pasearlos tanto por la Biblia, pero voy a hablarles acerca de la historia de Dios y de la historia del hombre. Para que nosotros podamos recordar, como dice ahí, ¿qué es lo que olvidaron? La obra que Dios había hecho por el pueblo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a recordar nuestra historia. Vamos a recordar la historia de la humanidad, que en síntesis es nuestra propia historia. Si nosotros vamos al inicio, si quieren, vayan a Génesis capítulo 6, déjenlo ahí, pero yo les voy a ir contando, porque creo que incluso los niños han estado navegando por Génesis en la escuela bíblica, entonces solamente voy a hacerles mención de qué es lo que pasó ahí en el inicio de todas las cosas.
Cuando nosotros vamos al inicio, vamos a encontrar el momento exacto donde la raza humana desobedece a su Dios y Creador. Adán y Eva habían tenido un mandato por el cual ellos debían obedecer para tener esa comunión perfecta y única con su Dios. Pero sabemos a través de la historia que este hombre y esta mujer desobedecieron ese mandato. Y esa desobediencia hizo que toda la creación entera esté sujeta a maldición. Toda la creación entera. Es necesario ver nuestras raíces para entender de dónde venimos, lo que somos y lo que Dios hizo. Así como dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que desde sus inicios esa rebelión hecha por Adán y Eva dice que pasó a todos los hombres. O sea, por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Que todos pertenecemos a esa misma raza caída. Todos nacemos con esa misma inclinación y con esa misma naturaleza caída. Mis hermanos, toda esa raza humana, a partir de este pecado, les dijo el Señor, si comen de esto ciertamente morirán. Entonces, obviamente que la muerte entró al mundo entero y es por eso que nosotros morimos físicamente, pero manifestamos también de esta manera una muerte espiritual. Esa muerte espiritual que sucedió en el jardín del Edén, las evidencias de esa muerte solamente eran cuestión de tiempo. A veces uno dice, ¿cómo vos llegás a asumir que hubo una muerte espiritual ahí? Sigamos el relato. Y vamos a empezar a ver las evidencias de esa caída, de esa historia, de esa raíz del ser humano. En Génesis capítulo 6, versículo 5, habla acerca de toda la creación. Voy a hablar, obviamente, no quiero citar todos los pasajes, pero ahí dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, o sea, que toda intención de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, que solamente el mal. O sea que a partir de esa caída, verdaderamente el pecado entró en todos los hombres y así manifestaban con sus pensamientos, con sus intenciones que su naturaleza interna había caído. Si nosotros continuamos dando vuelta a las páginas de la Biblia, solo veremos una y otra el mismo patrón. Una y otra vez. Historias marcadas de rebelión contra Dios. Una y otra vez. Incluso Dios, en su plan eterno, en su plan que Él había creado en su sabiduría, decide formar una nación a la cual le daría sus leyes para que siguieran sus ordenanzas y así sea Él su Dios y ellos su pueblo. Y este pueblo quien debía ser guiado y gobernado por Dios. Y otra vez la historia nos cuenta que este pueblo era de un corazón duro para con Dios. Este pueblo, estas personas murmuraban, se quejaban y lo dejaron de lado a nuestro Dios para irse tras sus propios caminos. Y dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía a sus propios ojos. Es cuestión de historia y dar un vistazo al Antiguo Testamento y ver en qué condición se encontraba el ser humano. Este pueblo, esta gente que estaba ahí, aunque tenían a Dios y un camino que seguir, vivían como si no lo tuvieran, demostrando así, mis hermanos, que la inclinación del ser humano solamente era hacer el mal. Así concluyó también el salmista en el Salmo 14, versículo 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová
Esto me sorprende. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la historia de la humanidad y esto es lo que nosotros debemos recordar. Debemos recordar lo que ese pueblo había olvidado. La corrupción del hombre era total. No había uno solo que hiciera lo bueno, no hubo solo uno quien buscara a Dios. Todos se habían desviado. En el Salmo 58:1 también el salmista concluye diciendo: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes el corazón maquina iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Esta es la condición en la cual se encuentra el ser humano, la cual debemos recordar, hermanos. No olvidemos estas raíces, esta situación del ser humano. Pues nosotros al ver estos pasajes podemos ver la evidencia de que las personas no se convierten en pecadores cuando pecan. Pecan porque son pecadores. Parece un trabalengua, pero no lo es. Ninguno de nosotros, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, se convierte en pecador porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. En el interior de cada persona, hombre o mujer, está sembrado el pecado desde ese jardín, desde esa desobediencia, y lo que está sembrado ahí, esa semilla de pecado, y lo único que nosotros vemos con nuestros ojos son los frutos de pecado. Manifestamos lo que está en el interior de las personas. Y este pueblo lo manifestaba una y otra vez. Y cuando hablamos del pasado debemos también nosotros incluirnos porque también somos personas. Mis hermanos, debemos entender que nuestra naturaleza sin Cristo es pecaminosa. Que la naturaleza de toda persona que está sin Cristo y permanece sin Cristo es pecaminosa. Y no hay forma de que esto pueda cambiar. Job, en capítulo 14, versículo 4, él mismo se pregunta y dice: ¿quién hará limpio al inmundo? ¿Y qué responde él mismo? Fuerte. Nadie. Nadie. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Y de tal forma también el profeta Jeremías en el capítulo 13, versículo 23 dice: ¿puede el etíope mudar su piel? O sea, ¿puede el hombre de color cambiar el color de su piel? O pregunta, ¿o el leopardo sus manchas? ¿Puede hacer eso? Niños, ustedes vieron algún documental, ¿verdad? ¿Puede un leopardo, ese animal veloz que tiene manchas, puede quitarse sus manchas? ¿Puede? No. Entonces, así vosotros ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Pregunta. Entonces, podemos ver en la historia de la humanidad rebelión y rebelión contra Dios, manifestando la caída del ser humano que tuvo ahí en el jardín del Edén por la desobediencia de Adán y Eva, y así pasó a todos los hombres. Estos pasajes nos recuerdan que toda persona está en esa condición, pero también Dios dijo que toda rebelión será castigada, pues está escrito en Números capítulo 14, versículo 18, de ningún modo Dios tendrá por inocente al culpable. O sea, toda rebelión, todo pecado, toda manifestación de rebeldía contra nuestro Dios será juzgado y condenado.
Y en Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice que el alma que peque, esa morirá. Todos estos del pasado estaban destinados a la muerte y a una separación eterna de Dios en el infierno. Todos ahí en el pasado, estos rebeldes necesitaban de un Salvador. Y alguno va a decir, qué bueno que eso fue en el pasado. Qué bueno que eso quedó en el Antiguo Testamento. No, mis hermanos. Hermanos y amigos que puedan estar siguiendo esta transmisión o estén acá escuchando, la raza humana sigue caída. Las personas siguen siendo las mismas. No cambiaron. Lo único que cambió fue los escenarios. Cuando arrancamos el Nuevo Testamento en Mateo, Jesús va a declarar esto acerca de los hombres. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. O sea que la esencia de Génesis caído estaba todavía en el Nuevo Testamento, porque Jesús les está diciendo que esto está dentro de todos los seres humanos. Eso está ahí adentro y eso los contamina completamente. O sea que no cambió la raza humana, por más que nos vistamos de una forma distinta, por más que los escenarios hayan cambiado, hoy en día la situación del ser humano sigue siendo la misma. O sea que también en el Nuevo Testamento nos dice que las personas, hombres y mujeres, niños y grandes, estamos en problemas. Pues la justicia y la santidad de Dios exige que se pague por el pecado. Y sinceramente eso sigue siendo igual. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 al 10 dice, preguntando el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ninguno de los que esté en esa condición caída prácticamente, porque todas estas cosas, todo ese listado que acabo de leer, simplemente son manifestaciones de lo que está en el interior del ser humano. Es un listado, y a veces uno dice, ¿en cuál encajaré? No, simplemente está manifestando lo que está en el ser humano, pero que dice que ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea que las manifiestas son las obras de aquellos que están en su naturaleza caída. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Dice Pablo que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuevamente, nadie puede entrar en el reino de Dios con esa condición en la cual se encuentra. Pero alguno va a decir, alguno que es joven, alguno que está creciendo con nosotros, pero yo no practiqué todas esas cosas. Yo estuve desde niño en la congregación, así que todas esas cosas perversas yo no lo practiqué. O incluso pueden haber personas mayores que, no todo el mundo probó los desenfrenos o hizo las cosas desenfrenadamente, no todos. Hay algunos que de alguna manera moralmente vivieron bien. Porque a veces dicen, no, porque los borrachos, los drogadictos, los ladrones, los violadores, esos no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué de los que se portan bien?
¿Qué de los que no han tenido esos excesos? Porque uno puede decir, bueno, yo no practiqué tales cosas, yo la verdad que dentro de todo ese parámetro yo hice mi parte, de alguna manera no llegué a esos excesos, me porté bien. ¿Saben qué? Toda persona con excesos o sin excesos, toda persona que está sin Cristo, ya sea hombre o mujer, niño o joven, tienen la misma naturaleza caída que los demás. Es más, me atrevo a decir que si no llegaste a los excesos, no ha sido porque seas diferente al resto, simplemente que Dios te ha sostenido para que vos no llegues a esos excesos que cualquier otro pudo haber tenido. Pero te aseguro que tienes la capacidad de hacerlo. Somos capaces de hacer lo peor, porque en nuestra naturaleza, en la naturaleza del ser humano caído, está esa esencia. Y espero que tampoco empieces a buscar para poder hacerlas. Dios te libre de practicar tales cosas. Mis hermanos, la Biblia en el Nuevo Testamento afirma que las personas en su estado natural son enemigos de Dios, que están muertos en sus delitos y pecados y que por naturaleza, ya sea que hayas tenido excesos o no, por naturaleza eres hijo de ira, lo mismo que los demás. O sea, si vemos nosotros la historia del ser humano a través del Antiguo Testamento y del Nuevo, tenemos un panorama similar. Es la misma conclusión. Si ellos antes necesitaban del Salvador, en el Nuevo Testamento también necesitaban de un Salvador. Necesita el ser humano que alguien lo salve. Y eso nos da pie al segundo punto. Si bien recordamos la historia del ser humano en la cual estamos inmersos todos nosotros, pero también nosotros para contar la obra de nuestro Dios, esa obra que había sido olvidada y dejada y que una generación entera no se había enterado de esa obra, para nosotros recordar, lo primero que debemos recordar, les dije que es nuestra condición y lo segundo que debemos recordar es nuestra salvación. Necesitamos un Salvador porque estamos caídos, somos enemigos de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también debemos recordar nuestra salvación. Entonces no solamente se debe recordar la desobediencia, sino también la obra salvadora de Dios. Y justo ahí comienza lo que en el principio el Señor nos enseña en su palabra. Nosotros en el principio, en Génesis, vemos la desobediencia de Adán y Eva, y así como incluso hoy citaba el hermano Marco en Génesis 3:15, así en sus inicios de su rebelión contra Dios, Dios hizo su promesa, y él dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a Satanás, dice, te pondré en enemistad contra ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el carcañal. O sea que alguien nacido de mujer, que ha sido prometido desde el principio, iba a venir, iba a derrotar lo que el diablo en ese momento parecía haber tenido victoria. Pero solamente era cuestión de tiempo. Iba a llegar el día en que Dios cumpliría esa promesa y así fue. Y es por eso que debemos recordar para contar a esta generación y a la que viene la obra poderosa de nuestro Dios. Dios prometió enviar a alguien que salvaría a su pueblo y eso debía ser contado. Y entonces Tito, ustedes dirán, che, ¿y el pasaje que leíste te olvidaste? ¿Dónde está Tito a todo esto? Bueno, ahora entra Tito. Nosotros vemos que una generación entera no conocía, vemos la historia de la humanidad caída, perversa, siguiendo sus propios caminos, destinados a una perdición eterna, sin Dios y sin esperanza. Pero Tito en el capítulo 3, versículo 4 dice, pero
Pero cuando se manifestó que la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, para esta raza caída, para estos hombres rebeldes y rebeliones, se manifestó, dice ahí, la bondad de Dios nuestro Salvador. O sea, si necesitamos un Salvador, ahí se manifiesta Dios como nuestro Salvador. Y esa palabra se manifestó es en el griego epifaino. Epi es sobre y faino es hacer resplandecer. O también puede traducirse como dar luz o mostrar. O sea que, de alguna manera, trayendo un ejemplo, puedo citarles el capítulo 1 del capítulo 1, versículo 79, donde dice que el que había nacido vino ¿para qué? Para dar luz. Eso es manifestar. Él manifestó, él vino a dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies en el camino de paz, dice ahí. O sea que él manifestó, él vino a traer luz, él vino a mostrar la bondad de Dios. Mis hermanos, como leíamos en Jeremías o en Job, el ser humano no podía cambiar su situación ante Dios. Y es la realidad de cada uno de nosotros. No podemos hacer lo contrario, no podemos nosotros ser diferentes a ellos. Nosotros no podemos cambiar la situación caída en la que tenemos. O sea que cada uno de nosotros debería pagar por sus pecados. Porque incluso ahí en Tito capítulo 3, versículo 3 ya decía, y haciéndole parte a todos los que estaban oyendo, porque nosotros también éramos en tiempo pasado, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Se dan cuenta que lo que Pablo está haciendo es lo mismo que he estado intentando hacer con ustedes? Recordar quiénes somos sin Cristo. Él les viene diciendo, esto éramos nosotros, estábamos totalmente extraviados, y cuenta y dice ahora, pero Dios decidió salvarnos. Pero, ese bendito pero Dios decidió mostrar su bondad y amor. Y lo hizo al enviar a su ungido, al Mesías, al Cristo. Y Dios ya había determinado ese tiempo, Él ya tenía predeterminado, Él se había profetizado la forma, el lugar, el momento que el Mesías iba a llegar para cumplir con los propósitos salvíficos de nuestro Dios. Dios manifestó su amor para con los hombres. Y a veces uno resiste a eso, pero Él manifestó su amor a todos. De alguna manera, Él ofrece salvación a todos los hombres, a todas las personas. Pero obviamente la reciben solo los que se arrepienten y creen en Jesús. Como dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente y Él llama a todos a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Por eso decía que Él ofrece salvación a todos. Como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, o sea, que alguna condición está ahí, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree, hermanos, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, todo aquel que cree, todo aquel que viene a Cristo, Pablo le dice en el versículo 5 de Timoteo, o sea que si Dios manifestó su amor y su bondad para con los hombres y creímos, dice él, nos salvó. O sea, una obra ya hecha, Él ya lo hizo, nos salvó. Y continúa diciendo, no
por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, ya quedó demostrado con todo lo que hemos recordado acerca de nuestra historia, que no había, no hay y no habrá nada bueno en nosotros. Y no había forma y no habrá forma de que nosotros podamos salvarnos por nuestra propia cuenta, ni siquiera que nosotros podamos pagar la deuda que tenemos por nuestros pecados a nuestro Dios. Por eso es que un hermano dice, cuando fuimos salvados, fuimos limpiados de nuestros pecados, de toda descomposición y suciedad que es producida por la condición de muerte espiritual. Entonces, mis hermanos, cuando recordamos esto, debemos recordar nuestra condición, la bondad de nuestro Dios y cómo Él derramó por medio de Jesucristo la salvación que hoy el Señor ofrece. Nuestro Dios, mis hermanos, al ver la condición del ser humano podemos entender, ustedes respondieron incluso los niños, ¿es posible que el leopardo pueda quitarse sus manchas? O sea, ¿qué es? Si no es posible, es imposible. Pero nuestro Dios hace posible lo imposible para los hombres. Mis hermanos, Él puede hacernos nacer de nuevo. Él puede cambiar el corazón de piedra que tiene toda persona. Él puede perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Lo puede hacer, ¿por qué? Porque Él, Jesucristo, pagó en una cruz y cargó sobre Él todas nuestras rebeliones. Y ustedes van a preguntar otra vez, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad? Y es verdad, es la verdad. La Navidad significa nacimiento. Y con esa palabra nosotros podemos poder hablar acerca del nacimiento de Jesús. Pero si solamente cuento acerca del nacimiento de Jesús, no estoy contando toda la historia. Es verdad que la Navidad puede recordarnos el nacimiento de Jesús. Pero debo contar completamente todo lo que conlleva ese nacimiento. ¿Saben por qué? Porque Jesús nació para morir. Ese fue el plan de Dios, eso fue profetizado, eso fue anunciado. El Salvador, el Cristo iba a morir, iba a venir, iba a nacer, pero también iba a morir. Ese fue el plan de nuestro Dios desde la eternidad. Y es la única forma de salvar y perdonar a todo pecador. Mis hermanos, esa es la obra que tenemos que contar. Esa es la obra en la cual nos tenemos que ocupar. Y alguno podrá decir, pero es aburrido. Si piensan que contar la obra, la maravillosa obra de nuestro Dios en estos días es aburrido, es porque han sido contaminados con todo lo que está ahí afuera y llaman diversión y llaman la Navidad, es porque nuestros pensamientos ya están tan contaminados que ya no nos deleitamos en recordar la obra de nuestro Dios. Entonces debemos tener cuidado de incluso cuando nuestros hijos estén escuchando, ¿cuándo terminas, papá? No, es la obra de nuestro Dios la que nosotros debemos contar. Es la única forma que todo pecador puede ser salvado y restaurado a esa condición de intimidad con Dios. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él, Jesucristo, vino a este mundo, nació, pero con un solo nacimiento no podía ser completa la obra. Él debía morir. Pero también debo decir algo más, que Jesús no solamente nació para morir, sino que también murió para resucitar y vencer así, hermanos, el poder del pecado y de la muerte.
Esa es la completa salvación. Esa es el anuncio que nosotros debemos contar. Nuestra condición era sin esperanza, sin Dios, destinados a una eterna perdición en el infierno, pero Dios manifestó su bondad en la persona de Cristo y Él derramó su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió, Él nació, es verdad, pero también murió y debo contarlo. Y debo recordarlo, pero también resucitó. Y ahí podemos ver la completa obra de nuestro Dios. Hermanos, si solamente es el nacimiento, no está completa la obra. Y si solamente estamos contando la muerte, tampoco está completa la obra, porque podemos decir, murió. Y la paga de pecado es muerte, entonces murió por sus pecados. La única forma de entender nuestra garantía de salvación y que la verdadera esencia y la esperanza es que tenemos vida eterna después de la muerte si creemos en Él, es porque Él resucitó de entre los muertos. Mis hermanos, cada persona que cree en esta obra maravillosa que Dios hizo para salvarnos, se une a Cristo por medio de la fe en su muerte y en su resurrección. Y Jesús promete que donde Él está, también el creyente estará. Y continúa en Tito capítulo 3, versículo 7, hablando el apóstol Pablo, dice, ¿por qué? ¿Para qué Él hizo esta obra? ¿Para qué manifestó su bondad? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza y la vida eterna. En estas fechas, donde todos están pensando cómo celebrar o qué hacer en la Navidad, hermanos, ocupemos nuestra mente y nuestro tiempo en recordar esta maravillosa obra y buscar la sabiduría de Dios para contárselo a aquellos que nos rodean, porque seguirán creciendo generaciones enteras sin conocer la verdadera Navidad, la verdadera obra que Dios hizo. Debemos contarla, pero para contarla debemos recordarla. Tito termina en el 8, dice, palabra fiel. Yo les decía recién, ocupen su tiempo, ocupen su mente en pensar y en recordar esta obra. ¿Por qué? Porque palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas, le dice Pablo a Timoteo, con firmeza, para que los que creen, hermanos, ¿ustedes creen en el Señor? Bueno, entonces dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, en estas cosas que nos benefician, en estas cosas que nos edifican, en estas cosas que llevan gloria a nuestro Dios. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Eso que nos ofrece el mundo es pasajero y nada útil para recordar a nuestro Dios. Pero las cosas de recordar a nuestro Dios, su eterno poder, su deidad, su santidad, su justicia, lo que Él desplegó a través de su evangelio, anunciándonos de que hay perdón en Cristo Jesús, es lo que realmente a cada uno de nosotros nos va a beneficiar y va a beneficiar a aquellos que la oyen también. Y es por eso que debo hablarles a aquellos que todavía no han puesto su confianza en Dios. Mi amigo, mi amiga, ¿te estás en este lugar y no has confiado todavía en Cristo? Y si estás siguiendo esta transmisión y estás escuchando esto, debes saber y debes recordar, como dije al principio, que tu condición, que en la situación en la cual estás, tu naturaleza es pecador. Y tus pecados, aquellos que manifiestan lo que está en tu interior, te alejan de Dios y te hacen merecedor del justo juicio de Dios. Y debo decirte y en amor que en la situación en la cual estás vas a ser arrojado al fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes. Una eternidad en el infierno. ¿Cómo podemos hablar eso en Navidad? Es así. Debo recordar y debo recordarte tu condición. Tu naturaleza pecaminosa te aleja de Dios. Pero, mi amigo, mi amiga, debes también recordar
esto que te voy a decir, debes también recordar lo que el Señor nos enseña y debes creer que Dios envió a Jesús como el Salvador. Como dije antes, Jesús nació y nació para tomar tu lugar. La paga de pecado es muerte. Vos pecaste. Amigo, mi amiga, vos pecaste. Él no pecó. Él no merecía morir. Pero Él murió, Él tomó tu lugar. ¿Sabes qué es lo que hizo en esa cruz? Él tomó la ira de Dios que estaba preparado para vos y Él la cargó sobre Él. Es por eso que solo Él puede salvarte, solo Él puede perdonar todos tus pecados. Solo Él puede unirte a Dios, solo Él puede ser el camino, la verdad y la vida que te llevan al Padre. Solo en Cristo puedes ser reconciliado y ser una nueva criatura. Sí, eres un pecador y como pecador debes arrepentirte. Pero Dios hizo resplandecer en Jesucristo su gracia, su bondad, para que todo pecador arrepentido encuentre gracia y salvación y vida eterna. Y hoy te llama a que te arrepientas y creas en Él. En Lucas capítulo 1, a partir del versículo 76, dice, hablando de ese que había nacido, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Mi amigo, mi amiga, estás en tinieblas y en sombra de muerte, pero Cristo vino para poder perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de los que ya pertenecemos a la familia de Dios? Como les dije, repito y valga la redundancia, debemos recordar la obra de nuestro Salvador y no olvidar de dónde Él nos rescató. Porque el día que olviden, va a estar pasando lo mismo que pasó a este pueblo. Yo cité solamente un pasaje, pero si ustedes siguen leyendo, van a ver que como esa generación no conocía la obra ni las maravillas que Dios había hecho, empezó a ver hacia afuera y empezó a codiciar las cosas de afuera y empezó a adorar a los dioses que tenían los de afuera. Recordar, hermanos, debemos recordar constantemente, debemos recordarnos la obra de nuestro Salvador y no olvidarnos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató. Solamente así podremos estar ahí firmes. Solo así podremos nosotros adorar su nombre. Solo así podremos contar y cantar su obra, mis hermanos, entre el pueblo. Solo si recordamos, entenderemos que en nosotros, que abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Dios. Si recordamos sinceramente, reconoceremos que Él, solamente Él es digno de nuestra adoración, gratitud y alabanza y nuestra obediencia, para no andar como el mundo anda, sino como hijos de luz que han sido alumbrados por el Señor. Así también dice Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio, mis hermanos, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Él nos purificó, Él nos redimió, Él nos compró a precio de sangre. Y es por eso que debemos recordar. Y a veces perdemos el tiempo en todas las cosas que ahí afuera están. Y como todos los años puede ser que me llamen el Grinch, pero cada año, mis hermanos, cada año que pasa estoy más seguro y convencido de que lo único que necesitamos en esta Navidad es recordar nuestra condición y la obra que Dios hizo en nuestro favor por medio de Jesucristo, quien nació, murió y resucitó para otorgarnos una salvación y vida eterna. Estoy más convencido que todo lo que el mundo ha preparado es solamente para distraernos y taparnos los ojos una realidad de la obra de nuestro Dios. Es esa obra lo que Dios espera que nosotros le contemos a nuestros hijos y a la siguiente generación. Es la obra que Dios espera que cada uno de sus creyentes la traspase y puedan otros también creer en el Señor Jesucristo. Es tiempo de manifestar lo que Dios hizo, su carácter, su persona, como hablábamos incluso ayer. Esta maravillosa obra es la que debemos recordar y contar. Estoy convencido, mis hermanos, que todo lo que está allá afuera está preparado para distraernos y entretenernos, para que cada uno de nosotros olvide, o los que están allá afuera olviden de nuestro grandioso Dios y de su maravillosa obra en la persona de Jesucristo. Hermanos, pensemos y actuemos en estos tiempos con sabiduría. Seamos sabios al meditar acerca de en estos días que todo el mundo está hablando de la Navidad. ¿Qué es lo que nuestros hijos tienen como concepto de Navidad? Porque en serio no hay caso ni de llevarlos al supermercado porque ya los bombardean con todas esas ideas mundanas, con todas esas ideas erradas que no reflejan, ni siquiera se acercan a la obra que Dios hizo por medio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, en estos días, seamos sabios, actuemos con sabiduría, dependiendo de nuestro Dios, y ya sea en la noche que tengan que celebrar la Navidad, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo para la gloria de nuestro Dios y dar a conocer así también en nuestras vidas el amor que Cristo tuvo para con nosotros y esa maravillosa obra que es digna de ser contada.